Este que estamos viendo y el escenario del Teatro Riera, el Teatro de la Villa, que se remocicare en 2008 y que en este marzo de 2009 fue el lugar donde estrenara Lluís Portal la su obra O 36, el premio Uvieu de Teatro de 2007. Una historia que nos retrata en gran medida una parte muy importante de la villa y de alguna de las sus instituciones, desde el Ateneu Obreru a de ellos personajes que de xuru van interesarnos y de los que nos va a falar y a los que nos va a verar el propio Lluís Portal. Hola Lluís. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Qué nos cuenta esta historia que venís acabante de estrenar? Que viven varios personajes conocidos de Villaviciosa y especialmente Carlos de la Concha, que era un médico y escritor bilingüe, un hombre conservador, monárquico, de dereches. Enfrente estaba Cristóbal Cano, que era un dirigente anarquista, y convirtiéndose en dos enemigos acérrimos, ¿no? Y un poco esa historia, reflejar esa situación, esa tensión, las vivencias, los momentos incluso también de humor, las situaciones surrealistas que se vivió, porque no solamente hay violencia o hay situaciones, digamos, tremendas, sino que también hay otros momentos y otras escenas que hay que reflejar, porque la guerra hay más que muertos y tiros, ¿no? Una historia más con raigaño que nos permite espellar un poquillín lo que era la Villaviciosa de ese siglo XX, ¿no? Sí, hay unos sectores muy conservadores, muy anclados pues un poco en el pasado, como Carlos de la Concha, que era un hombre pues, bueno, con una ética muy clara, pero bueno, era un monárquico, una persona muy religiosa, había sido diputado de la Unión Patriótica, que era el partido de Miguel Primo de Rivera, y después había un sector cenetista, anarquista, bastante importante, sobre todo en el casco urbano, en Maliaya, en la cultura. Dos personas cultes, los dos tenían relación con el Ateneo, ¿no? Uno había sido fundador, el otro y uno de los últimos representantes durante la guerra del Ateneo. Entonces, bueno, y es esa situación compleja de metanos de una guerra, de dos personajes principales y otros personajes secundarios que aparecen en la obra, que cómo viven esa situación, ¿no? Y además personajes que nos lleven al casco urbano a lugares que todavía podemos ver anguaño y que tienen una historia interesante detrás, ¿no? Sí, porque bueno, conservase el Ateneo, conservase la casa en la que vivió Carlos de la Concha y donde se desarrolla un poco la historia, en la Plaza Carlos I, a pesar de que se amenazó de derribo, ¿no? En más de una ocasión. Y bueno, de alguna forma recuperamos parte de nuestra memoria histórica, ¿no? Bueno, pues si te parece, vamos a ver esa casa y también el Ateneu Obreru en persona y por conocer un poquitín de cerca esas situaciones. Muy bien. Venga. Bueno, Lluís, y en una sala como esta, pero de la casa de Allau, ¿y era donde se escondía Carlos de la Concha? Sí, aquí al pie conservase la casa donde vivió Carlos de la Concha, donde pasó los 15 meses que duró la guerra, escondido en una especie de zulo, de abellugo, hecho en la propia casa, y donde resistió los constantes acosos de Cristóbal Cano, que era un anarquista que lo perseguía y que iba constantemente, obsesionóse incluso con Carlos, ¿no? Con el hecho de intentar localizarlo, cosa que nunca ocurrió. O sea, terminó la guerra y de alguna forma libróse pues, de la prisión o quizá de otra circunstancia peor, ¿no? Y los dos vivieron y fueron parte de la historia del Ateneo. Sí, uno en el exilio, porque se tuvo que exiliar, Cristóbal Cano, después de la guerra, y Carlos de la Concha pues vivió la villa, en Xixón, al final, y, bueno, donde vive todavía pues, descendientes suyos. Pues vamos, si te parece, hasta el Ateneu y finamos un poquillín este círculo que hicimos con el Ateneu como referente y estos dos personajes. Muy bien, pues vamos.
Bueno, y por fin, Lluís, aportamos al Ateneo Obrero, que es la institución cimera de esta historia, ¿no? Y también de una parte importante de la historia de la villa. Sí, el Ateneo Obrero es una institución de las más importantes que hay en Villa Viciosa y es una asociación cultural creada en 1911, ya casi tiene 100 años, y que es muy representativa del último siglo de la vida cultural y social de la villa, ¿no? Pero tiene la su historia unas peculiaridades, ¿no? Porque aunque lleve el nombre de obrero, no fueron precisamente colectivos obreros los que la impulsaron, ¿no? No, efectivamente, la gente a veces tiene una idea equivocada sobre el Ateneo, ¿no? Quizá pues por la confusión de esa memoria histórica que no nos llega con la claridad necesaria que tendría que llegar, pues piénsase que este era un centro obrero o sindical, ¿no? Y en realidad, bueno, el Ateneo fue creado por los sectores más conservadores de la villa, que consideraban importante que los sectores obreros y los aldeanos también, la juventud en general, que tampoco tenían muchas posibilidades de formación, tuviesen un sitio donde pudiesen formarse. Los rapazos que marchaban hacia América, la mayor parte pasaban por aquí, pues para aprender lo más básico y con un poco de preparación hacia América, hacia Cuba, hacia México, etcétera. Y el problema es que, bueno, llega la guerra y como tantas otras instituciones, pues entra en una situación de dificultades. El edificio y nacionalizado, considérase que es una institución sindical, cuando en realidad no había una actividad sindical. Pues evidentemente dentro de las últimas directives pues había. Entonces, bueno, en el 36, el 37 concretamente, el edificio pasa al Ministerio de Trabajo y desgraciadamente todavía en la actualidad existe el anacronismo de que el Ateneo sigue sin ser devuelto a la institución que da vida, que dio vida en su momento y que sigue existiendo, que se volvió otra vez a constituir en la transición, ¿no? Y una institución además que desendolca muchas actividades, ¿no? Sí, tiene muchas actividades, hay cursillos de distinto tipo, aquí hay un centro de adultos oficial, hay una bolera, una de las pocas boleras que hay en el concello, hay otros dos clubs deportivos, uno de piragües y otro de ajedrez, en fin, bueno, tiene una actividad importante. Pues si te parece, para despedirnos vamos a perdernos por entre esos aules donde siguen desendolcándose actividades para ver a los mozos que agora faen del Ateneo Obrero da que vivo. Muy bien. Venga. Sero, tarde, después del tiempo establecido, deseado, avezao,